Vayamos con paso firme por la vida, haciendo todo el bien que podamos, con alegría, porque Cristo ha resucitado y nosotros con Él. Muy bien, queridos seguidores, con esta frase de la carta a las familias, escrita por Monseñor Miguel Fernando, con ocasión del Año de la Familia, damos inicio a un nuevo programa de Caminando en Familia, programa que transmitimos desde las bonitas instalaciones de nuestra Fundación Universitaria Fundes de la Diócesis de Espinal. 20 años inspirando más valor y motivación. Monseñor Miguel Fernando, muy buenas noches. Buenas noches, Mireya y todos nuestros seguidores. Un saludo muy cordial. Nos encontramos de nuevo en un programa más de Caminando con las Familias, donde queremos que se convierta este momento en ocasión de reunión de familia, reunión de comunidades, que sea un momento formativo y también un momento pues de compartir este mensaje y todos estos temas que vamos desarrollando en torno a la vida de familia, la vida como Dios la quiere, la familia como el Señor espera, como Él la diseñó. Precisamente en nuestra familia diocesana tenemos un padre muy interesante que es el padre Lisandro Andrés Cárdenas Carrero. El padre Andrés Cárdenas nos en la noche de hoy como ponente principal. Muy buenas noches, padre, qué bueno que esté con nosotros. Muy buenas noches, Monseñor, muy buenas, Monseñor Miguel, buenas noches, Padre Alex, buenas noches a todos los amigos y seguidores de las redes sociales de la Diócesis del Espinal, de Fundes. Bendiciones para todos y me siento muy contento de esta invitación y poder compartir aquí con todos como iglesia de Dios. Claro que sí, padre. Saludamos también al padre Alexander Parra, el delegado de la Pastoral Familiar en nuestra diócesis. Padre, muy buenas noches. Buenas noches, Monseñor Miguel, Padre Andrés, queridos invitados, comunidad presente que nos unimos a este programa tan especial porque vamos entendiendo que es la familia la que estamos evangelizando y queremos llegar a sus hogares para que a través de estos programas crezcamos en la comunión de fe y de amor. Bueno, todas las noches nos acompaña una pareja. Hoy tenemos una pareja que no es pareja. Se trata de los hermanos. Se me fue el nombre de estos chicos. Elisa Pastor y Juan Pastor. Muy buenas noches a todos, a todas, a quienes nos están sintonizando en los diferentes canales. Gracias por la invitación. Buenas noches también para Monseñor, nuestros amigos sacerdotes y toda la comunidad que en este momento nos está sintonizando. La verdad, muchísimas gracias por la invitación y esperamos que sea un encuentro bastante bonito y educativo. Claro que sí, Juan David. Llevamos ya unos 6 programas caminando en familia y ha sido una oportunidad para el crecimiento espiritual de la diócesis, de las familias, con ocasión precisamente de este año de la familia. Sí, en el programa de hoy queremos como ponerle un acento, darle un tono de alegría, de gozo y sobre todo de esperanza. El gran mensaje que la Iglesia tiene que dar en estos momentos donde hay pues confusión, donde hay tanta incertidumbre por lo que puede venir, pues necesitamos un mensaje de esperanza. Entonces, por eso nuestro invitado del día de hoy y nuestros invitados, así que este va a ser un programa muy especial, marcado por la esperanza, por la fe, por la confianza en Dios, que es absolutamente necesaria para la vida en familia. La esperanza y el futuro de la Iglesia, que lo tenemos aquí con estos jóvenes que representan a muchos jóvenes de nuestra diócesis y ellos son integrantes de un grupo de la parroquia, son comunicadores sociales, están hoy aquí con nosotros y bueno, a través de la experiencia que nos contarán más adelante, queremos darles como un empujoncito, una motivación para todos los jóvenes que nos siguen, que nos acompañan, que nos escuchan, para que se vinculen a los grupos parroquiales. Son una excelente oportunidad para crecer en fe. Fundes, la mejor alternativa universitaria de la región.
20 años inspirando más valor y transformación. Es el momento para que tomemos nuestra carta a las familias y vayamos a la página 15. Recuerden que el objetivo de esta oración que hacemos cada miércoles es que la vayamos haciendo vida, que la vayamos memorizando y grabando no solamente en nuestra mente, sino también en el corazón, para que día a día la hagamos vida. Monseñor. Pues sí, como estamos en el año de San José, además de ser el año de la familia, pues en la conclusión, al final, al terminar la carta a las familias, pues he puesto esta oración dirigida a San José por nuestras familias. Los invito a que juntos la oremos. Amadísimo San José, varón escogido de entre todos los hombres de la historia, para ser el fiel esposo de la Santísima Virgen María y para custodiar y amar con corazón de Padre al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Tú que después de María has sido en la tierra la criatura más elevada en santidad, tú que eres Padre putativo de Jesús, primogénito de muchos hermanos, por lo que te podemos llamar también Padre y Señor nuestro, en este año de la familia y de San José, te pedimos por todos los hogares de la diócesis del Espinal, en primer lugar por aquellos conformados por un hombre y una mujer bautizados, pero que sin tener impedimentos no han recibido el sacramento del matrimonio, que con tanta generosidad les has regalado a la Iglesia para la santificación de la familia, para que pronto y en lo posible este año reciban esa gracia de tu amor. Te pedimos también por todos los hogares fundados a partir del sacramento del matrimonio, para que sean hogares luminosos y alegres, y en medio de los gozos y las dificultades propios de nuestra vida, den ejemplo de fe, esperanza y caridad, fidelidad y respeto, difundan el amor, el aroma de la santidad en el mundo, sean instrumentos eficientes de tu amor, sabiendo transmitir la fe a la siguiente generación. San José, escucha a tus hijos y ruega por nosotros. Amén. En este momento de oración, pues como familia diocesana, los invito a que hagamos un momentico de silencio, orando por el eterno descanso del Padre William Aldana, que hace pocas horas ha partido de esta vida a la eternidad. En una familia, pues cuando alguien muere, pues todos nos sentimos removidos, a todos nos impresiona, pero sobre todo en una familia que tiene fe, lo primero que hacemos es orar por el eterno descanso de aquel que ha partido, recordar pues tantos buenos momentos que compartimos con aquel que se va, y también llenos de fe y de esperanza, pedirle a Dios que nos conceda un día estar todos juntos como familia en la casa del Padre. Oremos un momento. Bueno, seguramente al Padre William le agradaría mucho un programa como este que vamos a tener esta noche, porque el tema de la pandemia pues ciertamente nos ha golpeado y nos ha causado mucho dolor, y en muchas familias, muchos fieles nuestros, pero también esas pruebas duras Dios las permite para un bien mayor. Y Padre Andrés, el Papa ha dicho en diferentes ocasiones en torno a este tema de la pandemia, que de una prueba de estas uno no sale igual, o sale mejor, o sale peor, pero no sale igual. Y yo creo que todos queremos salir mejores que antes. Estamos aprendiendo lecciones duras, fuertes, y queremos asimilarlas y queremos compartirlas hoy y dar pues que tú nos digas pues algunas pistas también, y ustedes invitados nos vayan ayudando para ver ese sentido positivo
en medio de esta prueba dura que el Señor nos permite vivir. Monseñor, precisamente la frase, el párrafo con el que empezábamos esta noche el programa finalizaba diciendo: vamos con alegría porque Cristo ha resucitado y nosotros con Él. Y nos dice San Pablo: si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Y todos estos momentos tan difíciles, porque la partida física de un ser humano, de un miembro de nuestra familia, de alguien conocido, pues siempre nos duele, pero tenemos que tener puesta nuestra fe y la esperanza en Cristo resucitado, que es precisamente el fundamento de nuestra fe cristiana católica. Bueno, y en el presentar a nuestros invitados cometí un error grandísimo. Se me olvidó presentar a alguien muy importante que nos acompaña esta noche, y es el diácono de la diócesis, el diácono Fernando. Diácono, muy buenas noches. Qué bueno que esté con nosotros. Muy buenas noches, Mireya, muy buenas noches a Monseñor, a los padres presentes, a esta pareja, a todos los que nos siguen en pantalla. Gracias por estar ahí y por estar unidos ante todo en la oración y seguir creciendo como familia. Precisamente el diácono está aquí con nosotros y en este momentico nos va a compartir todas las parroquias a las que agradecemos, las personas que están con nosotros en este momento. Tenemos bastantes seguidores en esta noche y sin duda seguiremos, porque apenas vamos comenzando, ya tenemos un alto número de personas que nos están siguiendo. Les agradecemos y rápidamente nuestro diácono nos va a hacer el favor de darles el reporte de sintonía. Gracias. Bueno, pues ya hay más de 103 personas conectadas y algunas parroquias están reportando acá, las parroquias, Parroquia María Inmaculada de Melgar, Santa Margarita María de aquí del Espinal, el Seminario Mayor La Providencia, la Parroquia Santa Ana de Guamo, San Rafael de aquí del Espinal, Nuestra Señora del Carmen de Gualanday, Nuestra Señora de Chiquinquirá de Prado, la Natividad de Nuestra Señora de Natagaima, Divino Niño Jesús de aquí del Espinal y Divino Niño Jesús de Melgar. En estos momentos son los que están conectados y habrá muchos más. Gracias, señor diácono. Bueno, son los que nos dan el reporte de sintonía y también de las emisiones del programa pasadas también hemos tenido reporte de sintonía de Melgar, de las parroquias de Melgar, del Carmen de Apicará, de Alpujarra, de Natagaima, de manera que los invitamos a todos, Payandé también, los invitamos a todos a que continúen con nosotros y que cada vez seamos más los que vamos caminando en familia. Padre Alexander, se hablaba hace un momentico del impacto de la pandemia en familia. Tenemos hoy un invitado muy interesante, ya les había comentado, y el Padre Alexander nos va a presentar a nuestro invitado de hoy. Bueno, gracias Mireya, sí, Padre Andrés, bienvenido, gracias por regalarnos su tiempo, ese ministerio tan bonito suyo y de su experiencia que nos va a ayudar a dar este impulso en la formación de las familias. El Padre Andrés tiene una maestría en ciencia y fe, tiene una especialización en ciencias de complejidad, una maestría en investigación integrativa y un doctorado en pensamiento complejo. De esta manera, él hace parte de la experiencia como pastor de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Gualanday. Y pues le damos la bienvenida, Padre Andrés, por el tema que nos va hoy a deleitar. Buenas noches para todos y en verdad que sí, el tema de la pandemia es un tema que aborda al mundo en general. Lo primero es que nosotros entendamos que la pandemia, ¿qué es? La pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una región o de una localidad. Para mí la pandemia es como una especie de trauma que también va desenmascarando muchas cosas de nuestra sociedad. Trauma porque es a nivel psíquico o psicológico, es un evento que ha tocado las profundidades de nuestro ser y de nuestra vida.
Por ejemplo, en este momento hay muchas personas sufriendo, que están pasando momentos muy difíciles, pero hoy más que nunca tenemos que ser fuertes. Y en medio de esta crisis es cuando más milagros ocurren. Soy un padre que cree firmemente en los milagros y en las bendiciones de Dios. Es un momento para no rendirse. Ya algunos dicen, esto está terminando. No, nos estamos adaptando. Y recordemos que esta es la primera pandemia en un mundo globalizado, donde está la tecnología, la ciencia y la industrialización unidas. Y más que eso tenemos mundo, mente e individuo que empiezan a tener una reflexión frente a toda la situación que están viviendo la familia, la sociedad, inclusive la persona a nivel interno. De cierto, todos debemos de volver a empezar. Yo tuve un lema durante el año pasado que aislarse no era paralizarse. Mucho diagnóstico, mucho análisis genera parálisis. Entonces, tomé el mensaje del Papa, evangelizar es dar esperanza. Y empezamos un trabajo de oración todas las noches con las comunidades y un diálogo con las personas y dedicarme a los enfermos, dedicar a escuchar las familias, el duelo, la pérdida de un familiar, la pérdida de un ser querido, la pérdida de sus bienes materiales, porque muchas personas sufrieron todo esto. Y yo les decía, no, vamos a empezar a tener una nueva vida. No diga que perdió, no, vamos a tener una nueva vida. Y que empezaran a recordar en su vida cuando todo empezó. Que empiecen con sus hijos, por primera vez cómo los abrazaban. Y desde ese entonces, cómo ellos le prometieron felicidad a ellos en el mundo, llevándolos en sus manos. Para muchos, yo les decía en la misa, levantemos el corazón. Yo les decía, si levantan el corazón, levantan el cuerpo. Así que levantemos el corazón. Y después tomaba una canción y decía, levanta las manos, aunque no tenga fuerzas, aunque no tenga... Y le decía a los enfermitos, cuando voy a los hospitales o a través del programa, le digo, levanten las manos. Y cuando el doctor diga, ¿cómo están? Levanten la mano y ore y dile a Dios y trate de... O sea, no es solamente un trabajo de animación, sino de ser consciente de la realidad que estamos viviendo. Y yo le decía, tenemos que ser una comunidad medicinal. La medicina no solamente está en los hospitales, también está en la comunidad. La medicina no solamente está en pastas, no solamente está en tarritos o en el oxígeno, la medicina también está en el abrazo, en la palabra, la medicina también está en la familia. La santidad de una familia cura, la santidad de una familia transforma. Inclusive me llevó a entender la fragilidad de que todos somos mortales, de que uno se muere y nada se lleva. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y eso constantemente se lo repito a la familia. La pandemia, yo sé que es una preocupación para el mundo es globalizado y tiene muchas organizaciones con intereses maquiavélicos, pero debemos también saber que hacen todas estas organizaciones y políticas, que este es un momento donde se están desenmascarando muchas situaciones de la humanidad que tiene que enfocarse en buscar en Dios. Y allí es cuando, ahorita hablaba con los muchachos, con Elisa y con Juan, les decía, el tiempo que duramos encerrados, que no podíamos salir, fue un tiempo de retiro espiritual, Señor. Entonces le decía a las personas, vamos a hacer un altar, ¿sí? Y les decía, en ese altar van a ocurrir milagros. Entonces algunos pensaban milagros materiales, el mayor milagro es el perdón. Entonces los hijos se perdonaban con los padres escuchaban a los hijos. Organizamos un horario, en la mañana la misa, a las 10 de la mañana catequesis, 4 de la tarde Santo Rosario y en la noche la novena a la Virgen de Satanudos, a San Peregrino, o algún mensaje, y empezamos todo un trabajo de catequesis diariamente, y entendí que hay que llevarle esperanza, que una palabra puede transformar muchas situaciones de nuestra vida. Para muchos el haber estado tanto tiempo en casa fue difícil. Yo recuerdo que en la Semana Santa, el año pasado, decía, de las cosas que más difíciles puede ser es vivir nuestra fe, y esta vez los padres de familia van a saber qué es hacer un Via Crucis, qué es hacer un lavatorio de los pies,
¿Qué es? Entonces con los niños, inclusive hay fotos, los padres haciendo el Vía Crucis en la casa, en los apartamentos, con los niños también vestidos de soldaditos, el que se viste de Cristo, todos con sus manos. Bueno, monseñor, eso fue una experiencia formidable, todas estas catequesis durante el año de pandemia, porque también pensaban los niños. Yo digo que si escribo un libro, yo le voy a dedicar un tomo a los niños. Qué bonito. Andrés, tú lo estás poniendo una perspectiva que todos tenemos que ser conscientes. Sí. Y para algunos será novedosa y rara, porque para la gran mayoría el primer impacto de la pandemia fue miedo, depresión, Angustia. ansiedad, angustia, y no solamente pues familias, también sacerdotes, ¿no? Al verse como solos y entonces a quién le hablo, de dónde están mis feligreses y todo desde lejos. Y mira la importancia de acudir rápidamente a la riqueza espiritual, ¿no? Sí, señor. Tú me estás diciendo varias cosas. Primero, oración, por supuesto, ¿no? Mucho. Entonces, el punto de referencia puede ser eso, un altar, una imagen, un cuadro. Luego, vivir la liturgia. Y luego, una cosa muy importante, el orden, el del horario, ¿no? Unas oraciones, Sí, señor. a lo largo del día, aprovechar el tiempo, más aún santificar el tiempo, qué maravilla. Monseñor, esto es inspirado en la Sagrada Escritura. Yo me voy a salir aquí, yo no tenía aquí unos... No, esto es Bien, conversación. Yo me fijé en Noé, porque Noé duró mucho, yo le decía, el bebé de 600 años, ¿no? A él le tocó hacer el arca y durar encerrado en el arca, pero él que era lo único que hacía, mirar para el cielo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a estar encerrado acá, nadie va a venir a esa, pues miremos para el cielo. Entonces el cielo para mí es la palabra de Dios, el cielo es lo que abrir la mente como Moisés, donde más ocurrió milagros, donde no había nada. Entonces allí aprendí de Noé eso, inclusive Noé cuando pasó el diluvio, él lo primero que hizo fue un altar con su familia. Entonces yo decía, hay que llevar a las personas a que abran esa ventana y que miren es para el cielo, que miren para Dios, que no se encierren en sus problemas. Y en Elías para vencer todo, pues, monseñor, hay espíritu, ¿no? El demonio busca acabar con los hogares, con la familia. Inclusive aquí tenía algo que decía que lo que más ataca a la familia hoy en día son las ideologías. Hay un demonio de ideologías destruyendo. Inclusive tengo unas diapositivas, pero no nos alcanza, donde cómo construyen y deconstruyen las familias con imágenes de niños, ¿no? O juegos, y le van construyendo la idea. Entonces miré a Elías, y Elías enseñó a las personas al sacrificio. Entonces allí yo le enseñé a las personas que en medio de su altar coloquen el celular y vamos a orar y a celebrar la misa. Y que lo que nos conecta a nosotros es el Espíritu Santo. Y ahí después cogí el Evangelio y dice, Jesús lanza de la red. Entonces yo dije, no, pues la red son las redes sociales. Y empecé a ser pescadores de hombres y empezar un trabajo. Eso sí es de mucha preparación, todos los días hay que preparar la homilía, todos los días hay que orar, hay que tener mucha serenidad, porque he aprendido, monseñor, que si uno va a dar la bendición, uno tiene que ser una persona mansa, uno no puede ser de mal genio, uno tiene que escucharlos a todos. Por ejemplo, inclusive antes de venir acá, hubo personas, le dije a la secretaria, por favor, escúchelos mientras yo celebro la misa. Al terminar la misa, escucharlos a todos, el que ha perdido un familiar, el enfermo, porque nosotros solo pensamos en los enfermos de COVID, pero hay muchos más enfermos. Por ejemplo, los de cáncer, claro, anualmente sí. Son 33.000, 16.000 son mujeres, 17.000 son hombres, y como entre 1.000 y 2.000 son niños que fallecen de cáncer. Y ese es un trabajo también con el dolor, y pues porque a uno le parece muy fácil cuando ve la herida, pero cuando la herida es interna en el corazón, allá empieza la sanación. Entonces se empieza un trabajo con todas las personas a nivel de sanación, y con los enfermitos de COVID, y toda esta evangelización, monseñor, pues llevó a que ese fue el primer impacto de la pandemia en la familia, buscar a Dios. Inclusive hablando aquí tengo, ¿no?, con un psiquiatra italiano, el padre, el doctor Candelli, está Vittorio Andreoli también, que es muy famoso allá. Él dice que el sentido de culpa llevó a muchas personas a buscar a Dios. ¿Qué estamos haciendo en el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué nos está pasando esto? Allí viene, yo le insisto a las personas
que debemos de pedir el don del entendimiento al Espíritu Santo. Si hay un don que le falta al mundo, es el don del entendimiento. Entender para escuchar la voluntad de Dios, entender por qué, para qué sucede esto, porque mire que pareciera que Dios es el que fuera perdiendo y no. Dios es el que va ganando. Muchas personas están volviendo a Dios, hay mucho crecimiento espiritual. Juan, Elisa, ellos son testigos, ellos saben y todo lo que nosotros hemos visto en el trabajo, pero de las cosas más bonitas, Monseñor, hoy en día es, y usted se va a dar cuenta, es de las personas cómo se quieren acercar a los sacramentos. Sí, Ese es un trabajo que estamos en haciendo. alguna reunión que comentaste eso, Sí. inmediatamente eso fue el motivo de invitarte Sí, aquí señor. al programa, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo es esa reacción de que la gente se da cuenta que está vacía y si uno lo ofrece, si la iglesia le ofrece sacramentos, catequesis, formación, espiritualidad, la gente está hambrienta y deseosa y lo asimila? ¿Cómo fue esa experiencia? Padre, no quisiera interrumpir, pero es interesante darle las gracias a nuestra audiencia porque tenemos 300 conectados, Monseñor, Bueno, que nos están siguiendo en este momento y sin duda, alrededor de cada equipo conectado hay una Sí. familia que seguramente aprendió de usted, Padre Andrés, que en esta pandemia no hay que dejarnos vencer por el mal, No. hay que vencer el mal a fuerza de bien. Y ese bien que se ha venido haciendo a través de aprovechar estos espacios que no estaban escritos, que no estaban pensados, pero que precisamente usted invocaba o nos recordaba invocar al Espíritu Santo. Y fue el Espíritu Santo quien ilumina la mente de alguien, en este momento de usted o quizás de muchos sacerdotes y muchas personas en el mundo que aprovecharon este momento y a través de lo que nosotros siempre peleábamos, yo estaba en educación y peleábamos, guarden los celulares, no los saquen, y cómo aprendimos a hacerlos parte de nuestro día y aprovecharlos precisamente para el bien. Y también me llamaba la atención muchísimo, Padre, la medicina alternativa, ¿no? Porque hay muchísimas medicinas alternativas, pero no había escuchado Sí. de la medicina de la espiritualidad Sí. y la medicina de la afectividad, que digamos que surgió, que nace en este caso, precisamente a partir de la pandemia. Sí, ¿cómo digo eso, Monseñor? a ver, Eso el Monseñor me entiende, ¿sí? Eso son cosas de mi Dios. Pero uno de las cosas que yo quiero que entendamos hoy es que el comportamiento humano ha sido modificado a través de la pandemia. Esto nos está modificando a nosotros en el modo de comportarnos. Y hay que entender muy bien lo que es el cerebro. El cerebro se puede adaptar, ¿sí? El cerebro se puede adaptar. Y está el cerebro y está el ambiente, pero en el ambiente tenemos algo que se llama pandemia, y es invisible, ¿sí? Y eso lo que nos lleva a nosotros es a cambiar nuestro comportamiento. Y es muy diferente el comportamiento de un adolescente al de un niño. Un niño que no se abrace, un niño que no se dialogue. Entonces, en la pandemia, Monseñor, una de las cosas y no lo pueden decir que no, es recuperar los abrazos. Había personas que eran muy malas para vivir en familia y otras muy malas para vivir solas, porque hay un punto en que la pandemia hizo que la única solución que teníamos era estar solos, que el otro era un COVID deambulando por todas partes. Entonces genera una desconfianza en las familias, una falta de comunicación y viene el problema de los abuelos. Mire, Monseñor, le puedo decir que mucha gente ha fallecido más por nervios y por la soledad, sentirse solos y abandonados. Sí, no, yo, como sea, inclusive hace poquito hice una campaña de enviar libros, de enviar CDs, de enviar cosas a donde fuera. Hablamos con una empresa de transporte y que llegara para ayudarle a todas las personas y que mire, las palabras de Dios sanan, lo que decimos en la Eucaristía todos los días, con una sola palabra bastará para sanarme, y con que se levante el corazón, se levanta todo el cuerpo, que eso lo decimos en el prefacio. Padre, precisamente para llegar a muchas familias y a muchos lugares,
Sí. Confirmamos en este momento que tenemos transmisión en directo también por la emisora Espinal Estéreo en el 95.1 del dial, nuestra emisora comunitaria. También por allí nos pueden escuchar quienes de pronto no tienen la facilidad de conectarse a nuestras redes. Bueno, monseñor, esa primera parte hablé de la mente y el ambiente, ¿no? Cómo ella se va adaptando, va asimilando. Pero hay una parte que trabajé mucho, que fue la aceptación del cuerpo. Nosotros reducimos a que el virus ataca el sistema respiratorio. Entonces yo dije, allí necesitamos aire y agua limpia. Necesitamos espacio sin contaminación, hasta la misma casa. Entonces empezamos los hogares a trabajar el aseo, la sanidad y sobre todo hay personas que tienen deformidad en el cuerpo, tienen defectos y eso llevan a que ellos mismos rechacen y cuando llega una situación de estas, como que de una vez todo baja, llega la depresión, llega la ansiedad y ahí es cuando, pues monseñor, la palabra de Dios, la Eucaristía es todos los días es el alimento, es la medicina. Las personas tienen que hacer mucho sacrificio porque algunos creen que es pararse detrás del computador y hacer fuerza, yo me voy a sanar, no, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber confesión o no. Hay que confesarse todos los pecados, hay que hacer revisión de vida, porque yo siempre digo, usted mira la herida que está afuera, pero estamos mirando la herida que tenemos interior. La mejor oración de sanación son las ganas de vivir. Para sanar es obligatorio, Dios nos lo dijo, perdonar. Y Dios lo dice, si hay alguien que tiene algo en contra tuya, lo único que te pido es que arregles ese problema, que lo que pidas, te lo daré, te lo daré. Y por eso Dios nos dio, este es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, y ahí celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? La sangre que nos limpia del pecado, la sangre que nos limpia del pecado y el cuerpo que nos restablece todo. Dios restaura todo, repara todo. Algo que yo también, monseñor, en todo este trabajo de la familia fue el miedo a la muerte. En cada Eucaristía empecé a pedirle a la gente, oren por el día de su muerte. Los lunes empezamos a orar por las almas benditas del purgatorio y le pedíamos a ellas que nos ayudaran, le decíamos Dios, que darles el descanso y las familias también orando por el día de su muerte comprendieron el valor de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Inclusive el orar por el día de nuestra muerte nos hace más amigos de los santos, más amigos de las obras de caridad, entender la pobreza, ¿no? Hubo un momento en que nosotros en la parroquia, monseñor, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, pero lo que son medicinas, mercados, todos aquí somos testigos de eso, se envía a donde sea, porque tiene que llegar a las personas más necesitadas. Y entendemos, esto lo dije la semana pasada, ¿quién es el pobre? El que tiene el único tesoro que nosotros tenemos es Jesucristo. Ese es el pobre, el que tiene a Jesús nada más, no tiene nada. Y eso lo entendí en la pandemia. Nosotros tenemos sino a Dios, a Jesucristo nuestro Señor. Y eso fue una gran reflexión, monseñor, porque nos ha ayudado para todo. Entender que el único tesoro que tenemos es Jesucristo nuestro Señor. Y el no tenerlo, pues tenemos que ir a buscarlo. Y el tenerlo es la riqueza y tenemos que darlo. Y esto ha sido maravilloso porque esto lleva a la conversión. Nosotros en 120 personas, pero se sube a orar, a hacer solo el Vía Crucis. Subimos y a pedirle a Dios por la sanación de los enfermos y también pues ayudar a orar por las personas que necesitan en sus situaciones difíciles y en situaciones especiales. Yo creo que el tiempo es cierto, queda muy poquito. No, pero yo Tenemos todavía tiempito, padre, sigamos tenemos conversando. A ver, 300. estás diciendo cosas interesantísimas. Sí. A ver, por ejemplo, el miedo a la muerte. Porque Sí. eso, incluso en los medios de comunicación se hablaba que hay una doble pandemia, o en cierto momento la terrible pandemia del miedo. Sí, ¿Cuál era el gran miedo? Era el miedo a la muerte. Y en una sociedad donde el tema de la muerte es el desastre más terrible porque se acaba el placer y se acaban las cosas materiales, y ese temor a afrontarla,
pues claro, eso afectó muchísimo a la gente. Sí, Y señor. mira eso, pues afrontándola, ¿no? Ya hablando del Día de la Muerte, Claro, y por luego sobre todo la muerte con el sentido cristiano, ¿no? O sea, el Vía Crucis, el sentido que es la muerte de Cristo que nos da la vida eterna y el sentido verdadero de la muerte, incluso pensar, desear llegar al cielo, ¿no? Que es otro de los Encontrarnos con temas. Jesús y participar de Él. Eso Sí, también tiene una catequesis. eso, encontrarse con Jesús. O Ese es sea, el deseo de nosotros. ya es el sentido cristiano de la muerte, que no es el final terrible y fatídico y tremendo, sino es un paso que hay que dar en determinado momento y es para nuestro bien, o sea, el Señor lo tiene planeado para nuestro bien. No, Y monseñor. verla, perdón, padre, verla como la llegó a ver San Francisco de Asís, que la llamó la hermana muerte. Sí, y monseñor, incluso, pues yo no le he informado, pero a mí me cayó un rayo la semana pasada. ¿Cómo va a ser? Ahí está el video. Falta de comunicación. Padre. No, pero gracias a Dios estoy bien. Pero yo le decía a todos, ¿no? Inclusive algunos me decían, pero ¿usted por qué siguió? Y yo, pues yo no tenía miedo, el trabajo mío era hacer el Vía Crucis y yo lo hice, y el que tiene la última palabra es Dios, Claro que sí. es Dios. Pero esos son los conflictos que nosotros manejamos internamente. El miedo a la muerte es la tristeza de desprendernos de lo que amamos, de nuestras dependencias, de nuestros apegos, pero todos los días hay que pedirle a Dios, porque no sabemos el día de la muerte, y eso se lo aprendí a San Benito. San Sí, Benito. a ver, una cosa, o sea, no es que deseemos la muerte y No. que la gente diciendo, bueno, usted... Es el encuentro con Cristo. No, o sea, nosotros no estamos como que no apreciemos la vida. Sí. Uno, si de verdad decía, a ver, algún santo, creo que era San Francisco de Asís, ahora que lo nombraron, Sí. dice que el que valora la muerte es el que valora la vida, ¿no? Entonces uno dice, valora cada momento de su vida, lo aprovecha bien, para que cuando llegue el momento de la muerte, como es tan importante ese momento, pues que yo esté preparado y tenga pues, las manos llenas de buenas obras, ¿no? Sí, señor. Entonces, ese sentido cristiano, lo más auténticamente propio de nuestra fe, que es, pues, no es desear morirse, pero No. sí ver con buenos ojos el momento del encuentro con Cristo, ¿no? O sea, pues que todo nuestro Sí, caminar en la en tierra la- es ir hacia Cuando Cristo. soy débil, soy fuerte. Somos frágiles, pero en esa fragilidad buscamos a Dios. También, monseñor, hay un drama que nació en la pandemia que lo vive Colombia, ¿no? Que es la economía y la existencia. Antes, la prioridad absoluta era la existencia, defender la vida, ¿no? La dignidad de la vida. Ahora se ha llegado a decir, no, necesitamos defender un tipo de vida, un estilo de vida que tiene una cualidad que depende de la economía, vivir de una cantidad de beneficios por el intercambio del dinero. Es la evolución social de nuestro mundo. Y yo le decía a alguien, no, los grandes tienen que acercarse a los pequeños. El más tiene que ayudarle al menos. El cielo se ha bajado a la tierra. Y esa ha sido una catequesis a nivel, porque eso yo a veces pienso que buscan demasiado manipular la mente de las personas. Yo he visto Terrible. que como que estos jóvenes quieren Sí. contarnos cosas. A ver. Están que se hablen. No, pero espera, yo les paso el micrófono Ah. para que dialoguen contigo porque no sé qué más. Qué Ah, tipo de no, con cosas ellos va a ser una nota y yo invito a todos los muchachos. Bueno, a ver, Los cuéntenos a niños. ver cómo ha sido esa experiencia pues que han podido compartir con el padre Andrés. Bueno, en primer lugar, cuando nos enteramos que teníamos que estar confinados, pues yo sentía que mi familia era unida, o sea, yo sentía antes, no, somos muy unidos, y llegamos a confinarnos y comenzaron las discusiones en la casa, del aseo, de quién recoge, de que por qué eres así, pero yo no me había dado cuenta de que tú eras de esa forma. Juan. Sí, Juan. Y después todos estábamos conectados a un aparato, entonces estábamos en el mismo espacio, pero todos aislados, porque teníamos que estudiar, teníamos que trabajar, teníamos que pues estar inmersos en una especie de cotidianidad también. Y llegaban las 4 de la tarde y mi mamá ponía en el televisor al padre Andrés a todo volumen. Y nosotros, bueno, pues veamos qué pasa, qué es eso, que primero escuchábamos la misa o las charlas del padre, después las novenas, y yo me daba cuenta que
había una especie de conexión durante el día, pero que estábamos desconectados. Pero esta conexión que teníamos durante la Eucaristía o las novenas nos hacía congregarnos y nos hacía conectarnos en el mismo espacio a quienes durante todo el día estábamos en diferentes tareas. Dispersos. Exacto, entonces ahí como que me di cuenta de una especie de poder que existe allí, y es de conocernos y reconocernos, estar ahí frente a frente y ver cómo mi mamá también ponía sus canciones durante el día, la música pues también del padre, que es muy bella, que a uno también lo hace conectar espiritualmente, nos hace, pues a mí como joven, que estaba un poco dispersa y un poco alejada del tema espiritual católico, me hizo volver a conectarme Que con supiéramos, otras Señor, formas. de dónde viene ella. Ay, no. Sí. No, mi primera impresión. Ideologías, fue- ideologías. Que no sea materia de confesión. Sí, todo lo que pueda decir puede ser usado Está en su contra. pero sí nos hizo ver, digamos, el camino espiritual desde otro punto, desde otra perspectiva. Y allí comenzamos a amarnos, a que ya esas discusiones cotidianas en la casa comenzaron a cambiar y comenzamos a encontrarle fue una gracia y un chiste. Somos 7 en un espacio, somos hartísimos en esa casa, y curiosamente los 7 estábamos conectados allí. Después mis papás tuvieron que salir a trabajar por estas cuestiones que hablaba el padre de la economía, y nos Exponer dimos la cuenta, cómo es la vida, nos dimos cuenta pues en una de las novenas de sanación que mi hermana comenzó con una iniciativa a hacerla, nos congregábamos aún así nosotros en la casa sin que estuviera mi papá y mi mamá, que eran los que inicialmente habían impulsado esa, Ese como que encuentro. esa espinita, y nos estábamos ahí, espero que mi hermano quiera No, hablar. Monseñor, algo ahí es vivir y celebrar la fe y dar a entender y pedirle a mi Dios que me ayudara mucho en eso, que no se sintieran solos, porque la pandemia se veía como algo muy grande, mejor dicho, nos acabó a todos, Se que sentía era el uno fin del indefenso mundo, frente a eso. y fuera de eso se pusieron a ver todas las películas de virus y de muertos vivientes y de... Esto era el apocalipsis, ¿no? Sí. Pero para mí fue vivir y celebrar la fe y vencer ese espíritu de soledad, una soledad más fecunda, más apacible, más de serenidad. Yo pensé mucho en los monjes, yo dije, hay que buscar una vida como de monje, de religioso, y ayudarle a la familia a compartir, y pues todo eso me ayudaba, y bueno, vamos a hacer esto, digamos así, era como la estructura del apostolado para las familias en las redes. Ya, retomando un poco lo que comentaba el padre y lo que hablaba, les contaba a mi hermana como a modo de testimonio, yo creo que hay algo muy interesante también que podemos analizar acá, y es que muchas veces uno cree que el que obra con temor está obrando bien, y yo creo que eso me pasó a mí, pero un temor hacia la pandemia, ¿no? Era lo que hablaba el padre, que a mí en la casa me decían el ministro de salud, porque yo hacía el protocolo, mejor dicho, más serio, que inclusive los hospitales tenían que desprenderse de todo. No se bajaba Pero- del carro a la misa. No, yo Nada, sí, nada. acompañaba a mi familia a la Eucaristía, pero yo era dentro del carro con el celular y pendiente quién iba a dar la mano, con quién se iban a saludar. Y yo pensaba que estaba obrando bien, es decir, yo decía, estoy obrando de forma sensata, pero luego me daba cuenta, y pues en este proceso de la Eucaristía y de estar pues en familia con Dios, me daba cuenta que pues precisamente estaba privando era a mi familia de esa oportunidad de congregarnos juntos con Dios. Sí, o sea, de la oportunidad de compartir la Eucaristía, no solo a través del dispositivo, sino ya teniendo la oportunidad de asistir a ella, Presencial. que es lo que mucha gente no tiene la oportunidad y nosotros la teníamos, y yo los estaba negando de ello. Y retomando ahorita un punto que tocaba mi hermana, el tema de que tocó salir a trabajar, hubo algo también muy interesante, que estoy más que seguro que mis papás lo tenían claro, pues precisamente por esta espiritualidad que ellos tienen y por pues hacer parte de la iglesia, y es que ellos al inicio de la pandemia, y gracias a Dios, pues también lo digo, ellos nunca nos dejaron ver como la necesidad económica. Y ahorita hojeando parte de la carta a las familias, decía precisamente eso, ¿no? Decía
que no había que enfocarse solo en el dinero, sí, que cuando se enfoca la familia hacia el dinero, la familia se contamina, creo que Sí, el trabajo es para la familia y la familia para el trabajo. O sea, la familia no puede ser víctima del trabajo. Exactamente, y me parecía muy bonito porque fue gracias pues precisamente a estas congregaciones que mis papás nos decían, no hay, o sea, es decir, eso no es lo importante, necesario sí, y obviamente esta pandemia pues trajo consigo una serie de necesidades a muchísimas familias, pero nosotros y nuestros padres siempre a través obviamente del mensaje del Padre y el mensaje de la Eucaristía era, lo importante es estar juntos como familia con Dios, que como bien lo dice el cántico, es lo demás vendrá por añadidura. Entonces yo creo que era también importante tocar ese punto. Bueno, a ver, perdón un momentico aquí porque es que toca ir resaltando cosas. Miren, uno de los temas, no sé al fin cómo quedó el título de este programa, era, bueno, el impacto. El impacto. Porque habíamos pensado también en los jóvenes, Sí, ¿no? sí. Entonces miren tan bonito cuando de verdad hay armonía y hay paz, como también, pues con perdón, me refiero a la Carta a las Familias, Sí, señor. no con perdón porque lo estamos aquí haciendo el propaganda del programa. El tema de cuando hay fe, hay paz, hay sintonía en la casa. Entonces miren cómo uno de los supuestos problemas que siempre van a estar en la casa es el problema entre generaciones, ¿no? Que los viejos y los jóvenes no nos entendemos, que unos piensan de una manera y otros de otra. Y miren lo que nos están diciendo ustedes, o sea, entraron en una actitud dialogante, de aprender unos de otros, ¿no? Entonces, estupendo. Monseñor, ahí yo le llamaba sanar la fe y sanar la alegría. Muchas veces nosotros queremos entender las cosas del cielo con nuestra forma de pensar en la tierra, y lo que hacemos es una visión desenfocada de Dios, porque no nos basamos en la Sagrada Escritura. Y algo que me ayudó mucho para poder llevar la palabra fue la regresión afectiva, de ser acogidos. O sea, la familia empezaron a vivir una regresión como que tenemos que volver, y entonces los abuelos ayudan mucho. Los abuelos son como huérfanos, el abuelo ya no tiene el papá ni la mamá, sino los hijos, y entonces uno invita a los jóvenes, a los niños, los abuelitos, ustedes son los que tienen que cuidarlos, ustedes tienen que volverse como las personas que cuiden y no exponerlos, porque en varios casos había sentimiento de culpa de algunos jóvenes que salieron y pues murieron los abuelos, y ese es un buen trabajo también con muchos jóvenes, porque tenían ese sentido de culpa y no lo podían superar, y venía la depresión, la ansiedad, o que contagiaban al papá, y entonces ellos mismos empezaron a ir a orar y se entregaban a Dios, y pues en ese trabajo, Monseñor, pues ellos reavivaron su fe, y Dios le da la fe al que la pide. Bueno, Por eso, Andrés, qué pena. Yo veo que tú tienes unos apuntes muy completos, pero realmente, y mira, ella desde hace un rato está haciendo señas de que se nos acabó el tiempo. ¿Por qué no nos hablas un momentico del tema de ideologías? bueno, Que por ahí Monseñor, salió. esto aquí, el A tema ver, ¿cómo es que las ideologías afectan a la vida de familia, a jóvenes? A ver, ¿cómo es eso? Bueno, lo que pasa, Monseñor, es que han querido presentar la familia como un rompecabezas, ¿sí? Y nosotros nos acostumbramos a explicar todo como rompecabezas, hasta la Santísima Trinidad es un rompecabezas, y no. Dios es una experiencia en nosotros, y la familia es una experiencia nuclear, pero dentro de la familia se están dando tres contextos que están moviendo las ideologías. Primero, la monoparental, de una sola persona. Entonces viene el viudo, el divorcio, quedan solos y de alguna u otra manera participan de las familias, pero siempre le llaman el jefe o el cuidador. Entonces la ideología entra muy fácil allí a la discusión, o inclusive cuando se habla de homosexualismo, de lesbianismo, pues uno entra en ese lenguaje y pues pierde. Entonces uno cuando habla más bien de familia nuclear, de contextos de la familia, no habla de homosexual, lesbianismo, sino atracción del mismo sexo. O sea, nos acercamos a esa realidad con amor, ¿sí? Porque hay que entender que yo entiendo lo de la flexibilidad de su santidad Francisco, que no es una flexibilidad en la norma ni nada de eso, sino en la comprensión de la persona, comprender la realidad. Y entonces allí me estoy dando cuenta que lo que hace la ideología es ensamblar todo.
Así como explica por como un rompecabezas y armar la familia, también busca ensamblar, Monseñor, todo este tema de las ideologías y buscar desde la niñez, empezar a decirle a los niños, no, es que usted es el que construye su edad, usted construye su género, usted construye todo. Su identidad. Y no podemos llegar a ese punto, no, uno nace, uno tiene un genotipo, un fenotipo, y vamos creciendo, lo vamos desarrollando. Por eso la relación de la mente con el cuerpo, la relación, ahí es cuando viene la filosofía, ¿no? Yo me acuerdo de Platón que decía alma y cuerpo, René Descartes decía mente y cuerpo, y hoy en día ahí es donde está, porque quieren ensamblarlos, como si fuéramos un rompecabezas, donde cada uno decide las cosas, pero cuando ellos tienen esta experiencia de amor, la ideología no pasa. Porque el tema de la ideología es, el mundo lo mueve el sexo, el mundo lo mueve el dinero, pero es que la verdad, cuando llegó la pandemia, dijeron, el mundo lo mueve la muerte. Entonces, es que Cristo es el que mueve el mundo, el amor, el reino de la vida es Cristo. Bueno, Monseñor, también en el tema, bueno, aquí está la imagen pequeñita, al cerebro le gusta mucho la imagen, ¿sí? Entonces ellos usan, y cómo decirle yo, las ideologías mueven las imágenes siempre hacer una actitud positiva, alegre, que las personas les guste a alimentarse, ¿no? De eso. Y esas imágenes, Monseñor, después de 1000 veces repetidas en el cerebro, se forma como un patrón de verdad. Eso ténganlo por seguro. Usted le repite 1000 veces una imagen, y algo que hace el diablo es decirle a usted 100 verdades para meterle una mentira. Una sola mentira, y con eso, por eso las ideologías, lo que le trato de decir, Monseñor, es que trabajan el inconsciente hasta el subconsciente, y lo trabajan hasta que emergen en su forma de vestir, en su forma de actuar. Y claro, cuando usted le dice no rechace, no discrimine, pues usted dice no, pero no sabe todo lo que le han trabajado en el inconsciente, al punto de que no sabe cuál es su identidad sexual, cómo se tiene que compartir. Entonces, Monseñor, es un trabajo fuerte, y pues eso sí, Monseñor, quedamos pendientes porque este tema es lo que... Bueno, sí, realmente ya sabíamos que este programa va a ser muy interesante y Bastante. nos faltó tiempo y de hecho ya nos pasamos más bien. Sí. Bueno. Nos queda invitarlos, precisamente hoy habla el Padre Andrés, dentro de todo el amplio tema tan detallado y tan bueno, tan interesante que nos trató, hablaba de la importancia de la, ¿cómo se llama?, de la medicina alternativa familiar. Medicina familiar, medicina de comunidad, palabras que sanan, abrazos que sanan, miradas que sanan. Es que nosotros tenemos que ser medicinales. Claro que sí. Precisamente para de alguna manera continuar con este tema, los invitamos para el próximo programa, dentro de 8 días, estará con nosotros el Padre José Orlando Salazar Duque y nos hablará un interesante tema: ¿por qué la espiritualidad en la familia, en la pareja y en la vida familiar? Es importantísimo saber, y es como el hilo conductor que llevamos, de alguna manera necesitamos de esa medicina, el mejor médico que es Jesús, y cómo trabajarlo en familia. Claro, Padre Andrés, que yo fui una de las que me quedé con ganas de más. Yo sé. Es muy interesante el tema y da mucho de qué hablar. ¿Cómo terminó la sintonía? Allá que están mirando. Tenemos 305 personas. Alcanzamos 330, Monseñor, y yo creo que reproducciones va a alcanzar más de 5000. Bueno, yo creería que sí. De todas maneras, recordarle a nuestros seguidores que mañana ya queda grabado en el canal de YouTube, ¿cierto? Para que lo puedan volver a ver y, en fin, queda... De aquí salen muchos temas. Aquí hay muchísimo. Faltó el feminismo, Monseñor, ahí también tengo temas de feminismo. Y hay otras cosas que por ahí se tocaron muy someramente. Que son difíciles, ejemplo, pero aquí, que... estos jóvenes aquí invitados seguramente tenían más cosas que contar. Sin duda. Pero bueno, recordemos que este programa comenzó inicialmente
que iba a ser como solamente durante el mes de mayo, o que iba a ser una semana, pero no, el tema de la familia es tan importante, tan esencial, nos toca a todos, nos llega a todos, que vale la pena seguir con este programa Caminando con las Familias, y pues que se siga difundiendo, que siga siendo pues un momento, un lugar de formación cristiana, de estar juntos en familia, ojalá. Y bueno, pues yo creo que es una forma de la pastoral familiar de la diócesis de llegar a muchos, muchos hogares. Claro que sí, monseñor, y para que vean que no solamente nos ocupamos de la parte, bueno, dejamos alguna parte por fuera, sabemos que el mes de junio en el Tolima, me perdonan si suena feo, pero el mes de junio en el Tolima huele a tamal, huele a lechona. Y tendremos el 24 de junio el Día del Tamal. Para la última semana de junio tendremos en nuestro programa una emisión especial. Vamos a celebrar nuestras tradiciones en familia y tendremos aquí una especie de folclorito, por así decirlo. Queremos invitarlos a ustedes a que a través de nuestras redes construyan en su casa un rinconcito tolimense, un rinconcito, ¿cómo se llama? Sanjuanero, de San Juan, y tomen la foto y la pongan en las redes sociales, en las redes en el fanpage de la diócesis, que nos escriban por el interno, que nos hagan llegar de alguna manera sus fotos y celebremos también en familia nuestras tradiciones y nuestra cultura, porque es importante amar nuestras tradiciones y celebrarlas en familia. De alguna manera el testimonio que nos daban David y Elisa, perdónenme la vida. David y Elisa nos dan un testimonio muy bonito, cómo en familia se vive todo eso, aparentemente unidos, wow, ¿no? Como que no nos conocemos, pero a través de algo de alguien en el silencio, porque nunca dijo que la mamá los obligara, ¿no? Ponía la misa y escuchaban al padre, y bueno, por allá algo quedaba y lo llevó a conformar, a resurgir su espiritualidad, a renacer, y hoy están aquí con nosotros compartiendo su testimonio. ¿Y quién quita? ¿Cuántas personas, Padre Monseñor, Padre Alexander y los que nos acompañan en el set, cuántas personas hoy, una palabra, un gesto, algo pudo ser un momento de sanación? Porque hay, a veces estamos enfermos y uno va al médico y le pueden, ¿cómo se llama? Recetar acetaminofén y sus cosas, pero ¿quién le dice abrace a su familia, perdone a su familia, sonríale a su hijo, sonríale a su hermano? Entonces es una buena alternativa que nos da la medicina alternativa espiritual y familiar. Yo ya la bauticé. Sí. Bueno, agradecerle entonces al Padre Andrés, a Juan David y a Elisa Fernanda por su experiencia que nos han transmitido. Padre Andrés, será otro momento también para de nuevo invitarlo, y yo sé que Monseñor a la orden haremos de claro que encuentro sí. y de las familias para que sigamos creciendo, y para eso estamos, para que a través de este programa Caminando con las Familias hagamos de este encuentro un momento especial para ellos, para las familias que desde sus casas están allí sintonizándonos y creciendo también en la palabra y en el ejemplo y en el testimonio de los sacerdotes y de Monseñor, que nos invita a crecer en familia. Muchas gracias también al señor diácono que estuvo con nosotros y que es el vivo testimonio de que hay jóvenes que como Fernando, que como los jóvenes que están aquí, yo no sé si son casados, si tienen compromisos, pero bueno, también los grupos juveniles, los grupos parroquiales, y por qué no, el seminario los espera, o el convento. Uy, sí. Dice, no, tampoco fue tanto. Ese va a ser otro de los temas, ¿no? La vocación de los hijos en la Sí, señor. familia. Muy bien, entonces muchas gracias por su atención a este programa y ojalá sigamos unidos cada 8 días en este momento de formación y de vida familiar. El Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.